Lucas capítulo 19. In the book of Luke, chapter 19, Leemos los versículos del 37 al 40. we're going to read verses 37 through 40. Lucas 19, Luke 19, versículos del 37 al 40. verse 37 through 40. Y vamos a hablar del tema, la entrada triunfal. We're going to speak on the theme, the triumphant entry. Todos los años para este tiempo Every year on this time, predicamos este mensaje. we will preach this message. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Then as he was now drawing near the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all of the mighty works they had seen, Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. saying, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest." ¿Cuántos sabían que siempre que se alaba a Dios hay oposición? And maybe every time you praise God, there is opposition. El verso 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. And some of the Pharisees called to him from the crowd, saying, "Teacher, rebuke your disciples." Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. But he answered and said to them, "I tell you that if these should keep silent, the stones would immediately cry out." No calle, hermano. Do not remain silent, brethren. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Everything that has breath should praise the Lord. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. You may be seated, brethren. Y sentados inclinamos nuestros rostros We will bow our heads y damos gracias a Dios por su presencia en este lugar and we give thanks to God for his presence in this place y por su palabra. and for his word. Él está aquí. He is here. No le vemos con nuestros ojos, We don't see him with our eyes, pero Él está presente. but he is present. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, For where there are two or three gathered in his name, allí está Él en medio de ellos. then he is there in their very midst. Celebramos su presencia We celebrate his presence con alabanzas, with praises, con himnos, with songs, con cánticos espirituales. with spiritual hymns. Señor, aquí estamos tus hijos, dándote gracias por tus bondades, dándote gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas, porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y yo te pido en esta hora que tu Espíritu, el Consolador, que está aquí, tome esta palabra y la siembre en cada corazón y en cada vida. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Ayúdanos a permanecer en ti, que tu palabra permanezca en nosotros, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibamos, y para que se cumplan todas tus buenas promesas en nuestras vidas. Por Jesús pedimos esto y te damos gracias. Amén. Amén. Hoy es Domingo de Ramos. Today is Palm Sunday. Hoy comienza la Semana Santa. Today is the start of Holy Week. La Semana Santa comienza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
Holy Week starts with the triumphant entry of Jesus into Jerusalem. y termina con la resurrección de Jesús de los muertos. And it ends with the resurrection of Christ from amongst the dead. 500 años antes, el profeta Zacarías había profetizado la entrada triunfal. 500 years before, the prophet Zechariah had prophesied about the triumphant entry. En Zacarías capítulo 9, verso 9, Zechariah 9, verse 9. el profeta dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino de asna. It says, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey. Esta profecía se cumplió el día que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. This prophecy was fulfilled the day that Jesus fulfilled his triumphant entry into Jerusalem. Ahora bien, nosotros sabemos que el ministerio de Jesús se caracterizó por una corriente de señales y de milagros. So we know that Jesus' ministry was characterized by all the signs and wonders. Fue un ministerio glorioso. It was a glorious ministry. Mateo 11:5 dice que los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los sordos oían, los muertos resucitaban y a los pobres predicaba el evangelio. Matthew 11:5 says, the blind see and the lame walk, the lepers are cleansed and the deaf hear, the dead are raised up and the poor have the gospel preached to La them. gente estaba impresionada con el ministerio de gloria de nuestro Señor Jesucristo. The people were impressed with the glorious ministry of our Lord Jesus Christ, Y ellos pensaban and they thought que el Señor iba a establecer su reino milenial en la tierra para ese entonces. that the Lord would establish his millennium kingdom for that time. Pero se equivocaron But they were mistaken, porque todavía no era el tiempo. because it was not yet the time. No sé cuántos ustedes saben I don't know how many of you know que todo tiene su tiempo. that everything has its time. Y debido a la actitud del pueblo, And due to the attitude of the people, Jesús nunca hizo una proclamación pública de su misión como Mesías. Jesus never made a public proclamation of his mission as the Messiah. Él sabía que él era el Mesías. He knew he was the Messiah. Los discípulos sabían que él era el The Mesías, disciples knew that he was the Messiah. pero no lo podían decir públicamente But they were not allowed to say this publicly por temor de que el pueblo viniera a proclamarlo rey. for fear that the people would come and proclaim him as the king. Esto ya había sucedido This had already happened en Juan capítulo 6, verso 15. in John 6:15. Dice la Escritura Scripture que says después del milagro de la multiplicación del pan y los peces, that after the miracle of the multiplication of the loaves and the fish, y después que el Señor alimentó como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, and after the Lord gave food to eat to 5,000 men without counting children and women, dice la Escritura que vinieron aquellos hombres para hacerle rey. it says that then they came to make him the king. Y el texto dice que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. It says that Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, so he departed again to the mountain by himself. ¿Por qué? Why? Porque todavía no era su tiempo. For it was not yet the time. Jesús sabía Jesus knew que decir públicamente que él era el Mesías to say publicly that he was the Messiah induciría al pueblo a proclamarlo rey y a esperar que los libertara de la opresión de los romanos. the people would then expect him to be the king and that he would free them from the oppression of the Romans. Por esta razón, For this reason, Jesús se limitó a hablar estas cosas en privado con sus discípulos. that's why Jesus limited himself to speak about these things in private with his disciples. Por ejemplo, For example, Mateo 16:13 dice Matthew 16:13 que en says cierta ocasión Jesús preguntó a sus discípulos: that on a certain occasion Jesus asked his disciples, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? who do men say that the Son of Man is? En el verso 14 dice que ellos dijeron: Juan el Bautista. Algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Verse 14 says that they answered, some say John the Baptist,
some Elijah, others Jeremiah, or one of the prophets. Y en el verso 15 dice que el Señor les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? In verse 15 it says that he asked them, but who do you say that I am? Y en el verso 16 dice que respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verse 16 says that Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Cristo es la palabra griega para el ungido. Christ is the Greek word for the anointed one. Mesías es la palabra hebrea para el ungido. Messiah is the Hebrew word for the anointed one. En español es el ungido. In Spanish, it's the anointed one. El Amén. ungido. En inglés es el ungido. The anointed one. Amen. Thank you. Entonces, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. So Peter answered and said, you are the Christ, you are the Messiah, the Son of the living God. Y en el verso 17 dice que el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verse 17 says that Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it to you, but my Father who is in heaven. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí podemos decir lo mismo. I don't know how many of us that are here can say the same. Yo no sé cuántos pueden decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. I don't know how many of us can say, I believe that Jesus Christ is the Son of the living God. Yo no sé cuántos pueden decir, yo creo que Jesús es el Mesías prometido. I don't know how many can say that Jesus is the promised Messiah. Si usted puede decir eso, If you're able to say that, no se lo ha revelado carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. it hasn't been revealed to you by flesh or blood, but our Father who is in heaven. Imagínese cómo Pedro debió haberse sentido Imagine how Peter must have felt después de haber hecho una declaración como esa. after making this declaration. Tú eres el Mesías, You are the tú Messiah. eres el Cristo, You are the Christ. tú eres el Hijo del Dios viviente. You are the Son of the living God. Y que el Señor le dijera, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. And that the Lord would say to him, for flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Ahora en el verso 20 dice Now in verse 20 it says que Él les mandó que a nadie dijesen que Él era el Cristo, el Mesías. that he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. ¿Por qué? Why? Porque todavía no había llegado su tiempo. Because his time had not yet arrived. Yo repito la pregunta. I repeat the question. ¿Cuántos saben que todo tiene su tiempo? How many of you know that everything has its time? Está el tiempo Cronos You have the Chronos time. y está el tiempo Kairos de Dios. And then you have the Kairos time of God. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. Eclesiastés 3.1 lo dice. Ecclesiastes 3:1 says it. Todo tiene su tiempo. Everything has its Y time. todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Everything has a season and a time for every purpose under heaven. Por eso, escuche bien, no es bueno adelantarse a los planes y propósitos de Dios. That's why it's not good, listen well, to go ahead of God's plans and purposes. No es bueno adelantarse al tiempo de Dios para nuestras vidas. It's not good to go ahead of God's time for our lives. La Escritura dice en Génesis 16, Scripture says in Genesis 16, verso 1 en adelante, verse 1 on, que Abraham y Sara se adelantaron al tiempo de Dios y sufrieron graves consecuencias. that Abraham and Sarah went ahead of God's plans and they suffered grave consequences. Y María, la madre de Jesús, And Mary, the mother of Jesus, en Juan 2, 3 y 4, Juan capítulo 2, versos 3 y 4, in John chapter 2, verse 3 and 4, en cierta ocasión quiso adelantarse al tiempo del Señor. on a certain occasion, she wanted to go ahead of God's time, Lord's Ella time. quería que el Señor hiciera el milagro de convertir el agua en vino. She wanted the Lord to turn the water into Y wine. mire lo que le dijo el Señor. Look at what the Lord said to ¿Qué her. tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. He says, woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. Y no debemos adelantarnos a los planes y propósitos del Señor. And we shouldn't go ahead of the plans and purposes of Hay God. que tener mucho cuidado con eso. We need to be very careful with this. De adelantarnos al tiempo del Señor para nuestras vidas. To go ahead of God's time for our lives. Jesús era muy cuidadoso
cuidadoso con eso. Jesus was very careful with this. Y siempre lo vemos en la Escritura, And we always see him in Scripture asegurándose de estar en el tiempo de Dios being assured that he is in the time of God y en la perfecta voluntad de Dios para su vida. and in the perfect will of God for his life. Aún cuando los demonios trataban de descubrirlo, Even when demons tried to discover him or call him out, la Biblia dice que él los mandaba callar. the Bible says that he would tell them to be quiet. En Lucas 4:34 Luke 4:34, dice que en cierta ocasión un demonio le dijo: it says that on a certain occasion a demon spoke to him. yo te conozco quién eres, el santo de Dios. He says, I know who you are the Holy One of God. Se metía en problema el demonio Now this demon got himself into some trouble porque estaba tratando de revelar lo que el Señor no quería que se revelara. because he was trying to reveal what the Lord did not want him to yet reveal. Y el Señor le dice en el verso 35: cállate y sal de él. And in verse 35 the Lord says, be quiet and come out of him. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él. And when the demon had thrown him in their midst, he came out of him. No le permitía a los demonios He did not allow the demons adelantarse a los planes y propósitos de Dios para su vida. to go ahead of the plans and purposes of his life. También los discípulos, Also the disciples que vieron la transfiguración en el monte, who witnessed the transfiguration on the mountain. en Mateo 17:9, Matthew 17:9. dice que después que ellos vieron aquella gran visión It says that after they saw that great y vision, después que el Señor se transfiguró en presencia de ellos, and when the Lord transfigured himself in front of them, el Señor les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. the Lord commanded them and said to them, Tell the vision to no one until the Son of Man is risen from the dead. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. A los demonios los mandaba callar He told the demons to be quiet, y a los discípulos les decía que no dijeran a nadie que él era el Mesías prometido. and he told the disciples to tell no one that he was the promised Messiah. Pero ahora que está haciendo su entrada triunfal a Jerusalén, But now that he's doing his triumphant entry into Jerusalem, ahora había llegado el momento, now the moment had arrived. ahora había llegado el tiempo, la hora de Dios, Now the time and hour of God had come para que la nación judía so that the Jewish nation, tuviese la oportunidad de aceptarle o rechazarle. so that they would have the opportunity to accept him or reject Y him. fue así que el Señor mandó a buscar el burrito And so the Lord commanded to have the donkey come, y se sentó sobre él. and he sat upon him. Lucas 19:35 dice Luke 19:35 says, que los discípulos echaron sus mantos sobre el pollino y subieron a Jesús encima. it says that they threw their own clothes on the colt and they set Jesus on him. El verso 36 dice Verse 36 says que a su paso tendían sus mantos por el camino para que él pasara. It says that as he went, many spread their clothes on the road. ¡Qué honra para el Señor! What an honor for the Lord. Esto era señal de respeto y de apreciación de parte de los discípulos. This was a sign of appreciation from the disciples. Y el venir montado sobre un pollino de asna era señal de paz. And coming set upon a donkey was a sign of peace. Del que había dicho en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Ahora viene montado sobre un pollino, sobre un burrito, proclamando paz al mundo. The one who said in John 14:27, peace I leave with you and peace I give to you. Now he comes sit upon a donkey proclaiming that peace. Isaías 9:6 dice que él es el príncipe de paz. Isaiah 9:6 says that he is the Prince of Peace. Y si usted cree en él, And if you believe in y him, si usted pone su confianza en él para la salvación de su alma, and you place your trust in him for the salvation of your soul, usted va a tener paz en su corazón. then you're going to have peace in your heart. No como el mundo la da, Not the way the world gives it, sino como solo Jesucristo la sabe dar. but only the way Jesus Christ knows how to give it. Esto es paz con Dios This is peace with God y paz con nosotros mismos. and peace within ourselves. Eso sucede That happens cuando la persona cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. when a person believes that Jesus Christ is the Son of God. Pablo habló de esto en Romanos 5:1 Paul spoke about this in Romans 5:1. y dijo que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. It says that he said we have been justified by faith and we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ahí nada más hay un mensaje de media hora. There only you can find a half-hour message. Somos justificados por la
fe. We are justified by faith. Que todo lo que usted tiene que hacer, lo único que tiene que hacer es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. All you have to do is believe that Jesus Christ is the Son of God. Y cuando usted cree eso, And when you believe that, la justicia de Jesucristo es aplicada a su vida. the righteousness of the Lord is applied to your own life. Y usted es justificado por la fe en Jesucristo. And you're justified by that faith in Jesus Y Christ. entonces tiene paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. And then you have peace with God by way of our Lord Jesus Christ. Ahora bien, en Juan 12:13 Now in John 12:13, dice que la multitud de discípulos tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. it says that the multitude of the disciples, they took branches of palm trees and went out to meet Y him. levantaban las ramas de palmeras y las batían en el aire. And they lifted up the palm tree the palm tree leaves, and they would wave them in the air. Y la acción de levantar y batir las ramas de palmera era símbolo de victoria. And being able to wave these palm tree leaves, that was a symbol of victory. Tremenda victoria para nosotros los creyentes. A tremendous victory for us, the believers. Jesús hacía su entrada triunfal a Jerusalén, Jesus was making his triumphant entry into Jerusalem, decidido a morir por nosotros, decided to die for us, decidido a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, decided to take our place on the cross in Calvary, decidido a ser nuestro sustituto en la cruz. decided to be our substitute on the cross. Tremenda victoria para nosotros. Tremendous victory for us. Él venía proclamando, He came y proclaiming, las personas que estaban allí estaban proclamando and the people that were there were proclaiming que había victoria con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. that there was victory with Jesus' triumphant entry into Jerusalem. Lucas 19:37 dice, Luke 19:39 says, 37 dice, 37 says, que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, that as they were drawing near to the descent of Mount Olives, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. it says the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works they had seen. Yo no sé si usted escuchó eso, I don't know if you heard that. pero dice It says que alababan a Dios en voz alta, a grandes voces, that they praised God with a loud voice por todas las maravillas que habían visto. for all the mighty works that they had seen. ¿Qué habían visto? What had they seen? Habían visto al ciego ver, They saw that the blind saw, Mateo 11:5, Matthew 11:5, al cojo andar, the lame walk, a los leprosos ser limpiados, the lepers are cleansed, a los demonios salir de los cuerpos atormentados, the demons left the tormented body, a los muertos resucitar. the dead rose up. Tenían mucho por qué alabar a Dios. They had much to praise God for. Y Juan 12:17 dice And John 12:13 says que en aquel preciso momento, that at that very time, cuando Jesús hacía su entrada triunfal a Jerusalén, when Jesus was making his triumphant entry into Jerusalem, había gente allí dando testimonio there were people there bearing witness y hablando de cómo Jesús había resucitado a Lázaro de los muertos después de 4 días de muerto. and they were speaking about how Jesus had raised Lazarus from the dead after being dead for 4 days. Imagínense eso. Imagine that. Testigos oculares They were eyewitnesses diciendo, yo estaba allí, saying, I was there. yo vi con mis propios ojos el milagro I saw with my very eyes the cuando él miracle. llamó a Lázaro de los muertos When he called Lazarus out from the dead después de 4 días de muerto, after being dead for 4 days, después de tener su cuerpo descompuesto, after his body was decomposed, su cuerpo hería his body smelled porque estaba descomponiéndose. because it was decomposing. Pero él le dijo, Lázaro, ven fuera. But he said, Lazarus, come forth. Y Lázaro se levantó de los muertos. And Lazarus was raised from the dead. Bendito sea Dios. Hallelujah. Había regocijo, There was rejoicing. había agradecimiento en aquellos corazones. There was gratitude in those hearts. Había mucho por qué alabar a Dios. There was much why they were praising God for. Sí, amados hermanos, alabar a Dios, Yes, loving brethren, to praise God. no de una manera tímida y pasiva, Not in a shy and passive way, sino a grandes voces. but with a loud voice. Hallelujah. ¡Viva el Rey! Yes, hallelujah. Juan 12:13 dice esto.
John 12:13 says que this. ellos decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. It says that they shouted out and said, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. Hosana significa: ven, sálvanos ahora. Hosanna means come and save us now. Mire, una persona que puede resucitar a un muerto después de 4 días de muerto, A person who can raise up someone who's been dead for 4 days puede hacer cualquier milagro. can do any miracle. Por eso ellos dicen: That's why they say, ven, sálvanos ahora. come and save us now. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Aleluya. Glory to God. Proclamaban mediante su alabanza They were proclaiming by way of their praise que Jesús era el Mesías, that Jesus was the Messiah, el Salvador del mundo, the Savior of the y world, que tenía el poder para salvarlos de la opresión de los romanos. and that he had the power to save them from the oppression of the Romans. Y cuando dijeron: bendito el que viene en el nombre del Señor, And when they said, blessed is he who comes in the name of the Lord, estaban proclamando they were proclaiming que Jesús había venido en el poder y con la autoridad de Dios el Padre that Jesus had come with the power and the authority of God the Father para salvarnos to save us en aquella misma hora. at that very hour. Por eso los fariseos, That's why the Pharisees, cuando oyeron esto, when they heard all this, cuando oyeron aquella proclamación pública de Jesús como Mesías, when they heard this public proclamation of Jesus the Messiah, y cuando oyeron aquello que yo llamo un vocerío de alabanza, and when they heard what I call a shouting of great praise, la multitud alabando a grandes voces. the multitude praising with a loud voice, Lucas 19:39 dice que le pidieron a Jesús que reprendiera a sus discípulos. Luke 19:39 says that they asked the Lord to rebuke his Y disciples. Jesús le respondió And Jesus answered en el verso 40: in verse 40, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. he says, I tell you that if these should keep silent, the stones would immediately cry out. Escuche bien lo que le voy a decir. Listen well to what I'm going to tell Por you. eso usted no se moleste cuando nosotros alabamos a Dios en voz alta. You should not become bothered when we praise God in a loud voice. Hallelujah. Es una característica de la verdadera iglesia del Señor. It's a characterization of the true church of God. It is a characteristic Characteristic de la verdadera iglesia del Señor, of the true church of God, que alaba a Dios en voz alta. who praises God in a loud voice. Mire, esa es la iglesia del Señor. That is the church of the Lord. Eso identifica la iglesia del Señor. That identifies the church of the Lord. La iglesia del Señor The church of the Lord es una iglesia que alaba a Dios en voz alta. is a church that praises God in a loud voice. ¿Entienda? Understand Que nosotros estamos ensayando para cuando vayamos al cielo. that we are rehearsing for when we go to heaven. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque la Biblia dice en Apocalipsis Because 19:6 the Bible says in Revelation que en 19:6 el cielo se alaba a Dios en voz alta. that in heaven you praise God in a loud voice. La alabanza en el cielo es como estruendo de muchas aguas The praise in heaven is like the sound of many waters y como voz de grandes truenos. and the sound of mighty thunderings. Hallelujah! Yes, Lord! Si usted se molesta aquí, se va a molestar allá. If you get bothered here, then you're going to be bothered in heaven. You might as well get used to it. Así que acostúmbrese. Come on now, hallelujah! Praise His holy name. Praise His holy name. That's right. Dígaselo, vive el Rey. Bendito sea Dios. En cierta ocasión una persona le dijo a otra: ¿por qué usted tiene que ser tanto alboroto? Dios no es sordo. On a certain occasion, someone said to somebody else, why do you have to make so much noise? God is not Y el deaf. otro le dijo: no es sordo, pero tampoco es tímido ni es nervioso. So he's not deaf, but he's also not shy and he's not nervous. Come on now.
Vuestro Dios no padece de los nervios. Our God does not suffer from being nervous. Usted puede alabar a Dios en voz alta You can praise God in a loud voice e irse acostumbrando, and start getting used to porque it. en el cielo la alabanza es como el estruendo de muchas aguas. Because in heaven, the praises are like the sound of many Y waters. si usted ha ido a las cataratas de Niágara, And if you've gone to Niagara Falls, así es la alabanza en el cielo, and so is the praise in como heaven, el estruendo que hacen las aguas de las cataratas de Niágara. like the sound of the waters in Niagara Alaba a Falls. Dios. Hallelujah! ¡Aleluya! Estamos haciendo la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. We're doing the triumphant entry of Jesus into Jerusalem. Hoy es domingo de Ramos. Today is Palm Sunday. Estamos celebrando su entrada a We are Jerusalén. celebrating his entry into Jerusalem. Hallelujah! Y le damos gloria, le damos honra por todas las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. And we give him glory and honor for all the marvelous things that he's done in our lives. Cuando se alaba en el cielo, When they praise in heaven, los ángeles y los redimidos dicen esto. Apocalipsis 19:6. Dicen aleluya. Porque el Señor Todopoderoso reina. it says that the angels and the redeemed ones say, Hallelujah! For the Lord God omnipotent reigns. Oh, Aleluya. Hay una expresión muy linda. Hay una expresión muy linda There's a beautiful expression que la cantan los que van al cielo. who is sung by those who go to heaven. La cantan los niños, It's sung by the children, la cantan los jóvenes by the young people, y la cantan los ancianos. and also the elders sing it. Santo eres Señor. Glory, hallelujah. Praise God. Glory, We exalt your name. Hallelujah. Glory, 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 glory. ¿Qué dicen los ángeles en el cielo? What do the angels in heaven say? ¿Y qué dicen los redimidos en el cielo? And what do the redeemed in heaven say? Dicen aleluya, They say hallelujah. Hallelujah. que significa alabanzas al Creador. It means praises to the Creator. we worship you, Lord. Dígame en bobo, fanático y loco, porque mi copa rebosa. Call me a foolish man, or that I might be crazy, but my cup overflows. Soportaré todo eso I'll take all of that, y hasta en mi cuerpo tortura, even on my body torture. pero no soportaré But I